Buen día, mis hermanos, bendecido día para todos. Estamos aquí, seguimos en la lección 9 y les leo el propósito de la lección 9 que es, vamos a ver, vamos a leerlo. Acuérdense que estamos estudiando Efesios capítulo 2 y el propósito de estudiar esta clase es que nosotros dice que hagamos un recuento profundo del camino de salvación recibido en Cristo. ¿Cómo estamos? Es como un autoanálisis. Pero el versículo clave que debemos aprender y no olvidar es el versículo 10 del capítulo 2 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo, no se vayan a confundir. Cuando habla de buenas obras, no es que vamos a hacer buenas obras para ser salvos, sino al revés, que fuimos salvos para hacer buenas obras. Ese es el fruto, para dar buen fruto. Y los versículos de hoy día son dos nada más. Ayer nosotros leímos capítulo 2 y leímos versículos 1, 2 y 3, ¿verdad? Pues hoy vamos a leer 4, no son 2, son más, 4, 5, 6 y 7. Son 4 versículos que vamos a leer y se los leo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y les leí capítulo 2 de Efesios, versículos del 4 al 7. Ahora sí, voy al libro y les leo. Esta clase es corta, no es tan larga como la de ayer. Y dice, el punto que vamos a ver ahora, el número, ayer miramos que el Señor nos dice que nos salvó, dice, de una vida de muerte, de una vida de pecado. Ahora dice que cuando nos salvó, dice que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, pero dice que también nos sentó en lugares celestiales por el amor de Dios. Qué bonito, dice, aunque estamos aquí en la tierra, pero para Dios estamos sentados en lugares celestiales. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque su nombre ya está escrito en un libro que está guardado allá, en lugares especiales, en lugares celestiales. Por eso, mi hermano, usted tome en cuenta eso. Cada que usted tenga un pensamiento negativo o una intención de algo que no agrade a Dios, piense, mi nombre está escrito en el libro de Dios. Dios no va a borrar ese nombre, porque Dios no es hombre para arrepentirse. No va a borrar el nombre de ese libro. Pero ojo, sí le va a disciplinar si usted es como el padre cuando el hijo pone ¿verdad? Que no pone en buen lugar el apellido. El padre se molesta, ¿verdad? Y corrige al hijo. Para Dios también. Cuando nosotros no actuamos bien aquí en la tierra, pues ponemos en mal a Dios. Lo hacemos mentiroso. Porque el mundo, ¿qué dirá? Pues que Dios es mentiroso. Si dice que la persona que le recibe la transforma y la convierte. Y el mundo o nuestros amigos, nuestros familiares nos siguen viendo igual, pues dicen Dios es mentiroso, ¿verdad? No ha hecho nada en nosotros. Entonces, mis hermanos, recuerde que el día que el Señor lo salvó y escribió su nombre en el libro de Dios, lo colocó a usted en un lugar celestial. ¿Porque usted lo merecía? No, por el gran amor de Dios. Y vamos a leer, dice, aunque muchos lo nieguen, los seres humanos tienen un deseo especial desde el nacimiento por el cielo. Sin embargo, lo reprimen por orgullo conforme van creciendo en conocimiento. Miren qué triste. Dice aquí que conforme vamos nosotros adquiriendo conocimiento intelectual, ¿verdad? Se refiere, el orgullo y la arrogancia nos va haciendo que hagamos a un lado a Dios. Qué feo, ¿verdad? Pero dice, esa es ignorancia espiritual, dice aquí. Dios, que conoce los más íntimos anhelos de cada ser humano, ha provisto la satisfacción de ese anhelo mediante su Hijo Jesucristo, y la oferta la ha dado en la predestinación para todos y todas. Así dice aquí, todos y todas, ¿verdad? Todos. Y luego nos da 3 aspectos y dice,
Un Dios, el número 1 dice, un Dios rico en misericordia. El amor de Dios no tiene medida, porque de tal manera, Juan 3:16 dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, el amor de Dios no tiene medida, pero por mucho que el ser humano se esfuerce, no podrá medir el amor de Dios, porque ese amor es grande en misericordia. Cada día que pasa en este mundo, al ver la noticia nos enteramos de crímenes contra bebés, madres, padres, etc. Algunos son terriblemente crueles, bestiales, crímenes que humanamente no tienen perdón, pero el amor de Dios alcanza incomprensiblemente a todos esos asesinos, violadores, ladrones, explotadores, así como un día lo alcanzó a usted. Dice, he ahí, esa es la riqueza del amor de Dios. Incomprensible para nosotros. Ahora el segundo punto dice, porque Dios nos dio vida y nos resucitó. Se recalca la afirmación hecha en el versículo 1, Dios nos dio vida a pesar de estar muertos en pecados. Es decir, el versículo 1 del capítulo 2, ¿verdad? Si lo quieren ir y leer, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A eso se refiere. Esta vida nos la da por medio de Cristo Jesús, y así como Cristo resucitó, nosotros los que hemos creído en Él, también hemos sido resucitados de la muerte eterna, de esa muerte espiritual, y hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que el haber creído en Cristo y tener una vida nueva por Él, ya estamos en la antesala de la patria celestial. Esto es hermoso. El cristiano disfruta de una relación especial con Dios, vive en su presencia, está seguro de su presencia, sabe que Cristo es su compañero fiel y firme, y que el Espíritu Santo que mora en él le guía diariamente en todo. Mis hermanos, esa es la seguridad que tienen los hijos de Dios, de vivir en la presencia del Señor, porque la presencia del Señor está en nosotros, en el Espíritu Santo. Por eso dice, un hijo de Dios, ponga mucha atención a esto que le voy a leer. Por eso un hijo de Dios debe ser distinto al resto de la humanidad. Y ya no, porque ya no es de este mundo, aunque siga viviendo físicamente en él. Y nos manda a leer Juan 17, 14, 15 y 16. ¿Ok? Y dice Juan 17, 14, 15 y 16. Yo les he dado tu palabra. Está el Señor hablando con el Padre. Estas son palabras de Jesús en Juan 17, todo Juan 17 es una oración que Jesús hizo al Padre. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ven, mis hermanos, porque yo les decía en la clase de ayer que nunca debemos de decir que no se puede vivir en santidad, porque el Señor le pidió al Padre que nos santificara. ¿Y de qué manera el Padre nos santificó? Dándonos al Espíritu Santo, la promesa. Entonces, mis hermanos, aquí el libro dice que basado en lo que dice Juan, que Jesús dijo, es que el autor del libro nos dice que debemos de ser distintos al resto de la humanidad. Ahora bien, sigo leyendo y dice, quien vive en la presencia de Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, no tiene por qué desanimarse, menos desesperarse. No debe entrar un cristiano nunca en depresión ni en estrés. No hay lugar para esas cosas en la vida de un hijo de Dios. Ojo, que a veces nos estresamos, ¿verdad? Qué buen coscorrón nos acaba de dar aquí el autor. Un hijo de Dios no se debe estresar, no debe entrar en desesperación, en angustia, porque su confianza está en Dios. Su vida está confiada en Dios. Y por último, el último punto, le dije que esta clase era más corta, ¿verdad?, que la de ayer. Dice,
para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia. Para eso nosotros es que debemos vivir distinto, para mostrarle al mundo la gracia del Señor. ¿Cómo vamos nosotros a traer a las personas a los pies de Cristo? ¿Cómo vamos a ayudarles a que se conviertan de esa vida de pecado si todavía vivimos igual que ellos? No hay diferencia. No son nuestra boca, nuestras palabras lo que los va a traer a Cristo. Es nuestra vida, nuestro testimonio de vida. Y el último punto es este. Para eso el Señor nos salvó, para darle testimonio de la riqueza venidera de su gracia. Y leo lo que dice el libro. Llegará el momento cuando todo lo que hoy es invisible se hará visible. Dios tiene mucho que mostrar a la gente. La gente en el presente casi no ve cómo el amor de Dios se manifiesta, pero está escrito que en los siglos venideros entendamos esto como el fin de los tiempos. Dios manifestará las abundantes riquezas de su gracia. Dice, los versículos 5 y 7, y se los leo, 5 y 7 rapidito, ya sé que lo leí, pero me manda aquí el libro a leerlo de nuevo, y dice 5 y 7, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros. Entonces, ahí está, me manda a leérselos y dice, estos versículos nos hablan de la gracia de Dios. El versículo 5 nos dice que somos salvos por gracia. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos ningún mérito para ser salvos, sino que todo es por el amor de Dios que nos regala gratuitamente la salvación. La bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús será mostrada cuando al Señor le plazca. Pero ahora nosotros debemos estar agradecidos por esa bondad y demostrar nuestro agradecimiento ¿cómo siendo? Obedientes y leales a nuestro Salvador. Les leo otra vez la última parte, que nosotros mientras el Señor viene debemos mostrar nuestro agradecimiento siendo obedientes y leales a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios fiel que prometió que estaría con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Por esa promesa que el Señor nos hizo, que no nos dejará y que nos iba a dar a su Santo Espíritu para que nos sellara. ¿Qué significa que el Espíritu Santo te selle? Es que te apartó para su honra, para su gloria. Dice que te apartó para ponerte en un lugar celestial. Cada que usted vaya a ofender a Dios, recuerde esto. Soy una hija de Dios o un hijo de Dios. Estoy sentado en un lugar celestial. Miren cuán grande es la misericordia de Dios que nos puso, de acuerdo a lo que dice la Escritura bíblica, en el mismo lugar que Cristo. Ahora piense usted, cuando usted va a murmurar, ¿Cristo murmura? ¿Cristo se llena de cólera, de ira? ¿Cristo habla mal de los demás? ¿Cristo ve ese programa que no edifica? ¿Cristo hace esto? ¿Cristo hace esto otro? ¿Cristo piensa así? Si el Señor nos puso a la par de Cristo, no lo merecemos. Hasta vergüenza siente uno cuando recuerda cómo yo puedo estar para Dios. Claro, pero para Dios así es. Estamos en el mismo lugar que Cristo. Entonces nosotros, por eso es que ya no podemos pecar. Sí fallamos a Dios por nuestra naturaleza humana, pero ya no caemos en pecado. No practicamos el pecado. ¿Quiénes pecan? Los pecadores. ¿Qué nos dice el Señor? Que estabais, dice el capítulo 1. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos en la vida espiritual, se está refiriendo. Pero nuestro cuerpo no está redimido todavía. El Señor nos redimió nuestra alma, pero nuestro cuerpo sigue estando todavía sin redención. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Alimentar nuestra alma para que nuestra alma sea más fuerte que el cuerpo. ¿Qué alimenta el alma?
la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y Pablo le dijo, ¿todavía están tomando leche? Ustedes ya debieran estar comiendo comida sólida. Es como, ¿todavía tomas biberón? Ya debieras estar comiendo los bisteces, la carne, las verduras. ¿Todavía tomas biberón? ¿Todavía tomas papilla? Entonces es para nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos que fuimos convertidos? ¿Todavía estamos yendo a la iglesia a sentarnos, a oír el sermón y punto? No, ya nosotros por nosotros mismos tenemos que estar escudriñando la palabra, juntándonos con otros hermanos para aprender. Y por eso dice el Señor en su palabra que nos debemos de animar, exhortar y ayudar unos a otros. Compartir lo que ya el Señor nos ha dado, no guardarlo, sino compartirlo, dárselo a los otros, porque alimentarnos unos de otros nos ayuda a crecer espiritualmente. Entre más usted crezca espiritualmente, mi hermano, más bendición va a llegar a su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted le está dando la prioridad. Ahorita que estamos hablando de los Efesios, ¿se acuerdan que a Juan el Señor le dijo, escribe al ángel de la iglesia? Y le habló de 7 iglesias. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor o el líder, el que liderea la iglesia. Ese es el ángel. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Y qué le dijo a los Efesios? Pero tengo contra ustedes que han perdido su primer amor. Y hay un día les voy a hablar del primer amor, porque hay una mala interpretación de a qué se refiere el primer amor. El primer amor que habían perdido los Efesios es que, aunque amaban al Señor, aunque ya se habían convertido, Dios no era lo primero en sus vidas. Y por eso Dios les reclamó eso. Tengo contra ustedes que han perdido su primer amor. Entonces, analice hoy su vida, mi hermano. Su primer amor es Dios. Dios es la prioridad en su vida. Que un día el Señor no nos diga eso, pero tengo contra ti, Manuelita, que has perdido el primer amor, que no me has puesto en primer lugar en tu vida. Yo no quiero que eso pase. Yo sí tengo temor de Dios. Dice la palabra de Dios en un proverbio, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Para que usted camine como sabio y no como necio, primero tiene que tener temor a Dios, no miedo, temor a fallarle, porque ese temor a fallarle se lo da el Espíritu Santo. Y ese temor a fallarle a Dios es lo que lo va a hacer caminar y agradar a Dios en toda su manera de vivir. Así que, mis hermanos, yo me podría pasar aquí 3 horas hablándoles. Ya saben que me embelezo con la palabra de Dios, me embobo y quisiera hablar siempre, compartirles de todo lo que voy aprendiendo día con día, porque yo todo el día, si no escucho predicaciones, escucho música, leo todo el día. Cuando tengo tiempo leo y cuando estoy ocupada escucho palabra de Dios. Mi vida es palabra de Dios desde hace como unos 2 o 3 años. Y entonces, por eso es que siempre les estoy compartiendo, no porque yo tenga mucho conocimiento, sino porque Dios me da sabiduría en su amor, porque sabe que le amo y le busco, entonces Él me da. Y por eso es que les animo que hagan lo mismo, que le busquen en todo momento y Él les va a dar sabiduría. No van a tenerse que esforzar, solo búsquenlo con amor, así como dice que de tal manera nos amó que no se puede medir su amor, así ámenle ustedes a Él. Que tengan un bendecido día, mis hermanos, y mañana les mando la otra clase.